I'm so honored to be with you guys. Me siento tan honrada de estar con ustedes en este día. I love this house. Yo amo esta casa. I love Pastor Daniel. Amo al pastor Daniel. I love this team. Amo este equipo. You guys are family. Ustedes son familia. And I just felt this morning when I opened my eyes, the first thing, Y sentí esta mañana cuando abrí mis ojos por primera vez. I heard that verse, blessed are the pure in heart, Yo escuché este versículo que bendecidos son los que son puros de corazón, for they shall see God. porque ellos verán a Dios. And I want to honor your purity. Y yo quiero honrar su pureza. When I think about this church, Cuando yo pienso sobre esta iglesia, when I think about Pastor Daniel, cuando pienso acerca del pastor Daniel, I just think of purity yo solamente pienso en pureza. and an almost offensive servanthood. Y es un poquito ofensivo también a los que sirven. The humility you carry, Porque la humildad que ustedes cargan, I don't think you realize how rare that is. yo no sé si ustedes se dan cuenta qué tan raro eso es. And I just want to honor you, Y yo les quiero honrar a ustedes, each and every one of you. cada uno de ustedes. And I believe that what's the contents of your heart, what's inside of your heart, Y yo creo que los contenidos de su corazón, lo que está allá adentro, that far outweighs anything that could be done on a platform. eso sobrepasa cualquier cosa que pueda pasar en una plataforma. His eyes aren't searching to and fro for the best preachers Los ojos de Él no están buscando los mejores predicadores. or for the most gifted Él no busca el más dotado or for the ones who have it all together. o los que tienen todo perfecto. He's looking for the pure ones. Él está buscando a los puros. He's looking for pure sacrifices Él está buscando sacrificio puro, that he can trust with his dreams. que Él pueda confiar con sus sueños. And I believe that's who you are. Y yo creo que esos son quienes ustedes son. So I just want to honor you. Entonces solamente les quiero honrar por eso. When I was praying about this morning, Cuando estaba orando sobre esta mañana, Isaac knows I've been going back and forth. What do I say? What do I talk about? Isaac sabe que yo he estado debatiendo de qué hablo, de qué predico. I'm not going to say I'm not a preacher because I'm trying to break that lie. Yo no voy a decir que yo no soy predicadora porque estoy tratando de romper con esa mentira. But I am far more comfortable as a worshiper Pero than a estoy preacher. mucho más cómoda como una adoradora que como una predicadora. But for some reason, the Lord would not let me move on Pero por cualquier razón el Señor no me dejaba from the Nazarite vow. ir más allá del pacto de los nazaritas. Normally, I talk about worship, Normalmente yo hablo acerca de la adoración, but I felt like there was an invitation this morning pero sentí como si hubiera una invitación en esta mañana to a deeper lifestyle of consecration. para hablar acerca de un estilo de vida más profundo de sacrificio y de estar en pacto, And about holiness. de consecrarse y de estar en santidad. I don't know if you're anything like me. Yo no sé si ustedes se parecen a mí. Maybe you grew up in the church, maybe you didn't. A lo mejor crecieron en la iglesia, a lo mejor no. But usually when people hear the word holy or holiness, Pero generalmente cuando alguien escucha la palabra santo o santidad, there's immediately a reservation. inmediatamente hay reserva. Because for me growing up, holiness, Porque para mí, cuando yo estaba creciendo, la santidad, that word was used as a punishment or a fear tactic. esa palabra se usaba para poner miedo o para castigar a alguien. That's not how a good Christian woman lives. Así no es como una mujer cristiana debería vivir. That's not how someone who's holy lives. Así no es como alguien santo debería vivir. And it was all about the outward appearance Y todo era acerca de la apariencia externa or even behavioral modification. o aún modificar tu conducta. And God's not after you being a good church kid. Pero this Dios morning. no está buscando que tú seas un buen joven de la iglesia. As we were just singing, he's an all-consuming fire. Como estábamos cantando, Él es un fuego consumidor. And he's looking for those who will be holy as he is holy. Y Él está buscando a aquellos que sean santos como Él es santo. So a little bit about my story. Entonces, un poquito acerca de mí. I did not grow up in church. Yo no crecí en la iglesia. I'm going to just kind of do the rapid fire version because there's so many details. Lo voy a decir muy rapidito porque hay muchos detalles. But basically, I grew up in Florida, a little tiny town, Daytona Beach. Pero básicamente crecí en un pueblito chiquito de Florida, Daytona Beach. Come on, Florida people, I know you two right here. ¿Aquí hay alguien de Florida? So I grew up in a single mom household. Yo crecí en una casa con una mamá nada más. My mom's a queen. Y mi mamá es una reina, de verdad. She is a firefighter
police officer, corrections officer. She's intense. Ella es una bombera, es policía, es muy intensa. She is amazing though. Ella es asombrosa, But I didn't grow up with a father in my life. pero yo no crecí con un papá en mi vida. So my dad originally, my mom and my dad, I'm just going to be really raw tonight, if that's okay, or this morning. Voy a ser muy vulnerable con ustedes en esta mañana. Basically, I was the product of a one-night stand. Básicamente yo fui producto de una noche que estaban juntos mis padres. My dad was told that he was completely infertile. Mi papá le habían dicho que era infértil 100%. He was in between his second and third marriage at the time. Y en el momento donde yo fui concebida, él estaba entre su segundo y tercer matrimonio. So when my mom found out that she was pregnant, Entonces cuando mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada, obviously, naturally, it was like, you're crazy. obviamente, naturalmente, le dijeron que estaba loca. There's no way, that's impossible. I was told by doctors that I'm infertile. Mi papá le dijo, es imposible, mis doctores me dijeron que soy infértil. So for the first 4 years of my life, my dad kept my existence a secret. Entonces por los primeros 4 años de mi vida, mi papá tuvo mi existencia como un secreto. And my mom decided to raise me on her own. Y mi mamá decidió criarme ella sola. I didn't meet my biological father until I was 4 years old. Yo no conocí a mi papá biológico hasta que tuve 4 años. And although I loved him when I met him, Y aunque yo lo amé cuando lo conocí, he was very inconsistent, very in and out of my life. él era muy inconsistente, salía y entraba de mi vida. And there was a point where my mom was like, I can't do this on my own. I need help to raise Bailey. Y hubo un momento donde mi mamá dijo, no puedo hacer esto sola, necesito ayuda criando a Bailey. So she sent word to my grandmother, my crazy grandmother, Entonces ella le dijo eso a mi abuela loca, to come and move down to Florida and help raise me. que venga, se mude a la Florida y que ayude a criarme. Who in here has a crazy Pentecostal grandmother? Aquí Please. alguien tiene una abuela loca pentecostal. raise your hand. I know I'm not Vamos. alone. Levante la mano, yo sé que no estoy sola. I just want to say, if you have a praying grandmother, you're cooked. Just Yo- give up now. Yo sé que si ustedes tienen una abuela que ora, ya, ríndanse ahora. Because her prayers are potent. Porque sus oraciones son poderosas. So my grandmother moved down, and all of a sudden she's raising me. Entonces mi abuelita se mudó y de repente me estaba criando. And every day she's literally preaching the gospel to me. Y todos los días literalmente estaba predicándome el evangelio. I remember even at 5, 6 years old, Me acuerdo que tenía 5 o 6 años. being woken up to the sound of her weeping in the living room at 4 in the morning. Y yo me levantaba escuchándola clamando en el cuarto ahí en la casa. And I actually brought her Bible today. A las My 4 de la weapon of mañana. choice. Y hoy traje su Biblia, esta es su Biblia. Because it's the greatest legacy that I have. Porque es el legado más grande que yo tengo. And so as my grandmother for years and years is praying for me and raising me, Entonces por años y años mi abuela me estaba criando y orando por mí. there came a point where her prayers caught up to me. Y llegó un momento donde sus oraciones me alcanzaron. And in middle school, as I'm being dragged to church with her, Y en la preparatoria, mientras ella me agarraba por los pelos para traerme a la iglesia, there was a moment when I was in 8th grade hubo un momento cuando yo estaba en 8º grado, where I heard news that my father had gotten arrested. cuando me dijeron que a mi papá lo habían arrestado. He was arrested for sexually abusing a couple hundred women or something like that. Y lo arrestaron por abusar sexualmente de unas cientos de mujeres. And obviously that's devastating to hear the news of. Y eso completamente me rompió por dentro. And that moment for me, it wasn't just, oh, well, my dad's arrested. Oh, well. Y no fue un momento que, lo arrestaron a mi papá, ok. For me, it just solidified the lie that I was already carrying, that I was rejected, abandoned. Entonces para mí eso nada más solidificó una mentira que yo estaba cargando, que yo era abandonada y rechazada. And that any hope I had for a father in my life was hopeless. Y cualquier esperanza que yo tenía de tener un padre en mi vida ya no existía. And I will never forget the day my grandmother looked me in the eyes Y nunca me voy a olvidar el día que mi abuela me miró a los ojos and she said, "You are not fatherless. y ella me dijo, tú no eres alguien sin papá. Before you were formed in your mother's womb, Antes que fuiste formada en el vientre de tu madre, he knew you. Él te conocía, He saw you. Él te vio, He fashioned you. Él te hizo, te creó. Your destiny was pre-written before you ever took your first breath." Tu destino ya era escrito antes que tú suspiraras. And at the time, I thought, this lady is crazy. She doesn't even know what she's talking about. Y en ese momento yo pensaba, esta mujer está loca, ni sabe de lo que está hablando.
She's just saying that because she's my grandma and she has to. Ella está diciendo eso porque es mi abuela y tiene que decirme esto. But the next thing you know, as an 8th grader, Pero después, como una chica de 8º grado, I'm being plagued and tormented with suicidal thoughts. estaba siendo atormentada con pensamientos de suicidio. I was self-harming. Me estaba lastimando a mí misma. Nobody knew it. Nadie lo sabía. And just to give you a side note, I was leading worship Y durante todo este tiempo, para que ustedes sepan, yo también estaba liderando la adoración. that whole time. Todo ese tiempo. That entire time, I was up on a stage Todo ese singing tiempo. to a God I did not know. Yo estaba cantando en una plataforma, cantándole a un Dios que yo no conocía. But all it took was one single moment for me Pero todo lo que tomó fue un momento para mí, where I grabbed this exact Bible. donde yo agarré esta Biblia. I got home from school that day Yo llegué de la escuela en ese día, after hearing the news about my father's arrest. después de haber escuchado las noticias de que habían arrestado a mi papá. And I remember I literally got on the floor and I opened the Bible like this. And I Y was like, me acuerdo que literalmente puse la Biblia en el piso, la abrí y dije, ok, just waiting for the sky to split open or something to happen. esperando que el cielo se abra o que algo suceda. And obviously, nothing did. Y obviamente que nada así sucedió. And I'm frustrated. Y en ese momento yo estaba frustrada. I'm like, this God that everyone keeps saying, he's so good, he's so faithful, he's my father. Este Dios que todos dicen que es muy bueno, que es muy fiel, que es mi padre. Where is he now? ¿Y ahora dónde está? I'm sitting there and I say out loud, Y yo lo dije en voz alta. if you're real, Si tú eres real, prove it. pruébalo. And let me just tell you, Y les voy a dejar saber if you ever pray a prayer like that, que si en algún día oras una oración como esa, God's like, test me, try me. Dios dice, ok, pruébame. So in that moment, Entonces en ese momento, you know how in scary movies, the whole room turns colder? ¿saben cómo en las películas de terror toda la habitación se pone más fría? And there's like that eerie music and it gets darker. Y ponen esa música de temor y todo se oscurece. It was the opposite for me. Fue lo opuesto para mí. All of a sudden, the room gets like 30 degrees hotter, De repente ese cuarto es 30 grados más caliente and I feel something shift in the room. y yo siento como algo cambia en esa habitación. And I had no grid for the presence of God or for, his presence manifesting. Y yo no sabía cómo medir la presencia de Dios o cuando su presencia se manifiesta. I had never even read the Bible before. Yo nunca había leído la Biblia antes. I had never even prayed before. Yo nunca había orado antes. And all of a sudden, I feel this tangible love fill the room. Y de repente yo siento este amor tangible que llena la habitación. And I felt someone come up behind me and bear hug me. Y yo sentí como alguien vino detrás mío y me dio un abrazo bien grande. And I was terrified. Y tuve tanto miedo. Absolutely terrified. Tuve tanto miedo. But I knew that he was real. Pero ahí yo supe que él era real. And I never felt a love like that. Y yo nunca había sentido un amor como ese. I had never felt a love like that. Yo nunca había sentido un amor como ese. It's like it filled up every void and every question. Llenó todo vacío, toda pregunta. It didn't even make sense. Ni tenía sentido. He didn't even have to tell me I am God. Ni me tuvo que decir yo soy Dios. It was like there was a deep knowing, a deep longing Era como un conocer bien profundo. that this is the one I've been searching for. Que este es el Dios que yo estaba buscando. So from that day, Entonces desde ese día, I actually went to a Christian school at the time yo estaba yendo a una escuela cristiana durante ese tiempo because of my grandmother. por causa de mi abuela. And I remember walking up to my teachers, Y yo me acuerdo que yo me acerqué a mis maestras. and the first thing I said to them Y was, la primera cosa que les dije fue, hypothetically speaking, hipotéticamente hablando, if this were to happen to you, what would you do? si esto les hubiera pasado a ustedes, ¿qué harían? And of course, my teachers are like, did that happen to you? Y claro que mis maestras me decían, ¿eso te sucedió a I'm ti? like, no, just my friend or something. Y dije, no, a mi amiga o algo por el estilo. Because I had a reputation of being that girl that was rebellious, Porque yo tenía la reputación de ser esa chica que era rebelde, that laughed at other Christians. que se les reía a otros cristianos. Even when I would lead worship, I would think to myself, Aun cuando yo estaba liderando la adoración, yo me pensaba a mí misma, they look so stupid. qué estúpidos que se ven todos They're ellos. singing to the walls. Le están cantando a las paredes. I have never seen God show up Yo nunca he visto que Dios se aparezca until it happens to me. hasta que me sucedió a mí.
when I was talking to my teacher, Y cuando yo le estaba hablando a mi maestra, what she told me was, lo que ella me dijo fue, the same way that you walked into your room la misma manera que tú entraste a tu habitación and you sat with your Bible open y te sentaste con tu Biblia abierta and you talked to him, y hablaste con él, do that every day. haz eso todos los días. I was like, okay, I guess I will. Y dije, ok, entonces voy a hacer eso. So I quickly became addicted to his presence. Entonces rápidamente me convertí en una adicta a su I didn't presencia. know what I was doing. Yo no sabía lo que estaba haciendo. There was no one leading me into the presence. Nadie me estaba guiando hacia la There was presencia. no pastor telling me, pray like this, do this. No había un pastor que me decía, ahora sí, haz esto. It was me in my weakness, in my brokenness, Solamente era yo en mi debilidad. fumbling my way through relationship with God. Estaba nada más tratando de tener una relación con mi Dios. And every time he showed up, Y cada vez Él se aparecía. he didn't split the sky open, Él no abría el cielo, fire didn't descend down, el fuego no descendía. but in that small whisper, Pero en ese susurro pequeño, in the secret place, en ese lugar secreto, where no one knew me except him, donde nadie me conocía excepto Él, where no one's eyes were on me but his, donde nadie tenía ojos en mí excepto Él, he changed everything. Él Everything. cambió todo, Literally everything. literalmente todo. So the very next year, Entonces el próximo año, because of my dad's arrest, por causa del arresto de mi papá, my mom could no longer afford child support, keeping it real. mi mamá ya no podía pagar para el apoyo de niños. So all of a sudden, I'm being sent to a public school. Entonces de repente me estaban mandando a una escuela pública. Although I was not a believer Y aunque yo no era una creyente, at the time that I went to the private school, en el momento que yo estaba en la escuela privada, all of a sudden, my little Christian bubble is being popped. de repente mi burbuja cristiana ya no existía. So now I'm at a school with 3,000 people, Entonces ahora estoy en una escuela pública con 3,000 personas, but this time I'm burning. pero esta vez estoy quemando por dentro. This time I'm in love. Esta vez yo estoy enamorada. And I remember the very first day of my high school years. Y yo me acuerdo que mi primer día de mis años de preparatoria, I prayed to the Lord on the bus on the way. yo oré al Señor mientras que estaba en el autobús yendo a la escuela And I said, God, y le dije, Dios, would you send revival to this school? puedes mandar un avivamiento a esta escuela. I want to be walking revival today. Yo quiero hacer un avivamiento caminando en este día. And from that began this 4-year journey Y de ahí comenzó esta jornada de 4 años, where every chance I got, donde cada oportunidad que yo tenía, I was telling someone about Jesus. yo le estaba compartiendo de Jesús a alguien. And I wish I could tell you I was perfect at it and everyone got saved. Y yo quisiera decirles que yo era perfecta haciendo eso y que todos fueron salvos. Actually, the opposite happened. Y yo creo que lo opuesto sucedió. There was so much opposition. Había tantas personas opuestas a mí, People at school hated me. tanta oposición, la gente de la escuela me I odiaba. would walk in the halls and they'd be like, there's the Mother Mary, there she is. Y yo caminaba en las aulas y decían, ahí está la mamá María, ahí está. And they would call me Jesus freak, not knowing that's a compliment. Y me decían que yo era loca por Jesús sin saber que me estaban dando un piropo. But I remember even during class, Pero me acuerdo aún sentada en la clase, I'd be talking to someone and they'd be like, I am Christian. yo le hablaba a alguien y me decían, yo sí soy cristiano. But everything in their life looked just like how mine did in middle school. Pero todo de su vida se miraba a mi vida antes de la preparatoria. And I remember opening up the Bible and be like, no, 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 look what it says, look what it says. Y yo me acuerdo abriendo la Biblia y diciendo, pero mira lo que dice, mira lo que dice. I was in love. Yo estaba enamorada, I was consumed. yo estaba consumida. And there came a point where I would say my 10th grade year, Y llegó un punto, yo diría que en el grado 10, where all of a sudden the Jesus Club that I had started que de repente el club de Jesús que yo había comenzado had grown to 80 people, había crecido a 80 personas. which is amazing, Y eso es but asombroso, pero it started to attract a lot of unwanted attention. empezó a atraer atención que no queríamos. Where all of a sudden people are writing me death letters. Donde de repente hay personas escribiéndome cartas de muerte. Students that I went to school with and in class with, Estudiantes que yo compartía clases, que iba a la escuela conmigo. all of a sudden are writing me letters saying, if you ever say the name of Jesus again, De repente me están escribiendo cartas que decían, si dices una vez más el nombre de we're going to Jesús, beat you up, te vamos a pegar, we're going to kill your family, vamos a matar a tu familia, we're going to set you on fire. te vamos a poner en fuego. In America. En América. And to be honest, they were all talk, to be honest.
you Y know. para ser honesto, nada más era puro habla. And they don't know that my mom's a cop. Y no saben que mi mamá era policía. But Pero the reality la realidad that I was walking que yo estaba caminando in the midst of darkness en el medio de las tinieblas was real to me. It was my everyday. era mi cada día, era muy real para mí. And there was a day Y hubo un día where I'm riding my bike through my neighborhood. donde yo estaba en mi bicicleta por mi vecindario. We lived by the beach, so we were, a bunch of us were riding back home. Vivíamos cerca de la playa, entonces muchas personas estaban en su bicicleta. And a group of girls Y un grupo de chicas who hated the Jesus Club que odiaban el Jesus Club que ya había empezado, were hiding in the neighborhood. estaban escondiéndose en el vecindario. And the minute that they saw me, Y en el minuto que me vieron, they jumped us. They beat us up. me empezaron a pegar. And I just remember the thing that they said before they left us Y yo me acuerdo que lo que ellas habían dicho antes de que habían dejado a mí y a mi grupo, was they spit and they said, "We hate Jesus." es que escupieron y dijeron, odiamos a Jesús. And I remember laying there, Y yo me acuerdo que estaba tirada ahí, literally just shook about what just happened. estaba completamente desorientada de lo que había pasado. And I remember thinking to myself, Y yo me acuerdo pensar a mí misma, it's worth it. esto valió la pena. He's worth it. Él vale la pena. And my mom, of course, he wanted to press charges, Y mi mamá, claro que quería poner demandas, as she does. como ella lo hace. I remember she sat with me, Yo me acuerdo que ella se sentó conmigo. and my mom is a believer now, but she wasn't at the time. Y mi mamá ahora es una creyente, pero en el momento no era. And I remember she looked at me with tears in her eyes, Y yo me acuerdo que me miró con lágrimas en los ojos and she said, "Do you really have to be that loud about Jesus? y me preguntó, ¿de verdad que tienes que ser tan ruidosa acerca de Jesús? Does it really take all that? ¿De verdad que toma todo eso? It's okay if you have your religion. Está bien si tienes tu religión, You don't have to talk about it all the time." pero no tienes que hablar acerca de eso todo el tiempo. And I just remember sobbing Y yo me acuerdo que estaba llorando as I told my mom, mientras que yo le decía a mi mamá, there is no one else for me. no hay nadie más para mí. I will not lay down my love for Jesus for anything. Yo no voy a dejar mi amor por Jesús por nadie. Can I tell you that it was not any better after that? Pero las cosas no mejoraron después de eso. I wish I could tell you that all of a sudden the difficulty lifted. Quisiera decirles que de repente la dificultad ya no estaba. I wish I could tell you Me quisiera decirles that everyone loved me after that. que después de eso todos me amaban And everyone got saved. y todos fueron salvos. But honestly, those 4 years of high school was a plow. Pero la verdad es que esos 4 años de la preparatoria fueron It muy was difíciles. a journey. Fue una jornada. But I remember as I graduated high school, Pero yo me acuerdo que cuando me gradué de la preparatoria, I remember saying to myself, yo me acuerdo diciéndome a mí misma, Jesus is worthy of this. Jesús, tú eres digno de esto. And a single decision that you have made Y una decisión que tú has hecho in the name of radical love for Jesus, en el nombre de amor radical por Jesús, it is never wasted. nunca es It's gastado. never wasted. Nunca es gastado. And the reason why I share my story and I share some of those high school years Y la razón por qué estoy compartiendo mi historia y uno de esos en los años de preparatoria is because I was burning and I was passionate for the gospel. es porque yo estaba quemando y estaba apasionada por el evangelio. But in my later years, Pero después as I went to Bible college cuando fui a la Universidad de la Biblia and I started going into ministry, y empecé a entrar al ministerio, that zeal died down. ese celo es como que se estaba apagando. Because I remember everyone in high school telling me, Porque yo me acuerdo que todos en la prepa me decían, that's just young zeal, you'll get over that. oh, ese es el celo que tú tienes de joven, pero ya se te va a pasar. Just let her be wild now because she'll calm down later. Deja que esté loca ahora porque se va a calmar después. And I honestly bit the bait. I took it. Y yo tomé eso, eso sucedió. Now in my college years, I'm surrounded by primarily Christians. Ahora en los años de universidad estoy rodeada de cristianos And I began to see how many Christians were living in apathy. y yo empecé a darme cuenta cuántos cristianos estaban viviendo en apatía. All of a sudden, everyone's telling me, you need to build your ministry. De repente todos me estaban diciendo, tienes que edificar tu ministerio. There's an anointing on your life. You need to go get your degree. Hay una unción sobre tu vida, tienes que ir a agarrar un bachillerato. And I'm not knocking school. Y yo no estoy diciendo nada malo acerca de la escuela. But for me, it was out of duty, not love. Pero para mí fue un deber, pero no era por amor.
It was because I was more caught up in a Christian culture Yo estaba más enfocada en una cultura cristiana than living out simple obedience to Jesus. que en vez de estar enfocada en vivir en obediencia a Jesús. And I began to tone down this passion and this burning zeal. Y empecé a apagar esa pasión y este celo. And eventually I found myself really backslidden. Y eventualmente me di cuenta que no estaba tan acercada a Jesús. I found myself in rooms I never thought I'd be in, Me encontré en cuartos donde nunca pensé que yo iba a estar, with people I never thought I'd be with, con personas que nunca pensé que iba a estar, making choices I knew in my heart this is not what God had asked of me. tomando decisiones que yo sabía que Dios nunca hubiera estado contento con las que yo tome. But in 2016, Pero en el 2016 I just got off work salí del trabajo and I'm sitting on my bed and I'm scrolling through Facebook. y yo estaba en mi cama y yo estaba nada más ahí por Facebook. And I remember I stumbled upon this live stream Y yo me acuerdo que yo empecé a ver este video que estaba en vivo of a man named Lou Engle. de un hombre que se llama Lou Engle. And it was the Azusa Now, the call. Y era el llamado. It was a gathering of about 80,000 believers in the Coliseum in Los Angeles. Era una conferencia en Los Ángeles de como 80,000 personas. And the whole gathering was about prayer and fasting for the turning of America back to God. Y toda la juntada era acerca de oración y ayuno para que América pueda darse vuelta a Jesús And I'm at this place in my life o regresar a Dios. Y yo estaba en este lugar en mi vida where all of a sudden I'm only 18 years old, y de repente yo nada más tengo 18 años. but what God had done in my high school years all of a sudden became the glory days. Pero lo que Dios había hecho durante mis años de preparatoria de repente eran los días de gloria. I remember when I saw God heal that person in my lunchroom. Yo me acuerdo que yo vi a Dios como sanó a esta persona mientras que yo estaba en lonche. I remember seeing the atheist all of a sudden on his knees weeping before God in my school. Me acuerdo cuando en mi escuela de repente el ateo estaba en rodillas llorando por Dios. But all these stories were just stories of the past now for me, Pero para mí todas esas historias ahora eran historias del pasado. because I became a professional Christian. Porque yo me convertí en una cristiana I profesional. had forgotten the love I had at first. Me había olvidado del amor que yo It all tenía al became about principio. ministry and movements. Todo se convirtió acerca de ministerio y But I had movimientos. forgotten him. Pero me había olvidado de Él. All of a sudden it was about me being this minister, De repente era acerca de mí convirtiéndome en este ministro. but my heart was far. Pero mi corazón estaba lejos. And as I'm watching Azusa Now, Y mientras yo estaba viendo esta conferencia, I see this wild 60-year-old man yo veo a este hombre loco de 60 with años, fire in his eyes, con fuego en sus ojos, crying out for the turning of America. clamando para que América regrese a Dios. And he began to talk about something called the Nazarite vow. Y él empezó a hablar de algo que sí era el pacto de los nazaritas. Do you guys have your Bibles? ¿Tienen sus Biblias? Even if it's digital. Aunque sea digital. Can you flip to number 6? Vamos a Números capítulo 6. Also, I just want to say, I flipped to number 6 like 2 days ago. Y les quiero decir que yo fui al capítulo 6 hace como 2 días. And I had found a vow my grandma had written in the 80s. Y yo encontré un pacto que mi abuelita había escrito en los 80s. Right at number 6. En el número 6. Anyways, not by coincidence. Yo no creo que eso fue coincidencia. Okay, I just want to read number 6 real quick. Vamos a leer el capítulo 6. Do you want me to read it first and then you go? Yeah. Okay. God spoke to Moses. Oh, sorry. That's the message. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, if a man or woman wants to make a special vow, a vow of separation to the Lord as a Nazirite, he must abstain from wine and other fermented drink, and must not drink vinegar made from wine or from, oh, I just skipped that. Oh, and from other fermented drink. He must not drink grape juice or eat grapes or raisins. As long as he is a Nazirite, he must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skins. During the entire period of his vow of separation, no razor may be used on his head. He must be holy until the period of his separation to the Lord is over. He must let the hair of his head grow long. Throughout the period of his separation to the Lord, he must not go near a dead body. Even if his own father or mother or brother or sister dies, he must not make himself ceremonially unclean on account of them, because the symbol of his separation to God is on his head. Throughout the period of his separation, he is consecrated to the Lord. If someone dies suddenly in his presence, thus defiling the hair he is dedicated, he must shave his head on the day of his cleansing, the 7th day.
Then on the 8th day, he must bring 2 doves or 2 young pigeons to the priest at the entrance to the tent of meeting. The priest is to offer one as a sin offering and the other as a burnt offering to make atonement for him because he sinned by being in the presence of the dead body. That same day, he is to consecrate his head. He must dedicate himself to the Lord for the period of his separation and must bring a year-old male lamb as a guilt offering. The previous days do not count because he has become defiled during separation. Now this is the law for the Nazirite. When the period of his separation is over, he is to be brought to the entrance to the tent of meeting. There he is to present his offerings to the Lord. A year-old male lamb without defect for a burnt offering, a year-old ewe lamb without defect for a sin offering, a ram without defect for a fellowship offering, together with their grain offerings and drink offerings, and a basket of bread made without yeast, cakes made of fine flour mixed with oil, and wafers spread with oil. The priest is to present them before the Lord and make the sin offering and the burnt offering. He is to present the basket of unleavened bread and is to sacrifice the ram as a fellowship offering to the Lord, together with its grain offering and drink offering. Then at the entrance to the tent of meeting, the Nazirite must shave off the hair that he dedicated. He is to take the hair and put it in the fire that is under the sacrifice of the fellowship offering. After the Nazirite has shaved off the hair of his dedication, the priest is to place in his hands a boiled shoulder of the ram and a cake and a wafer from the basket, both made without yeast. The priest shall then wave them before the Lord as a wave offering. They are holy and belong to the priest, together with the breast that was waved and the thigh that was presented. After that, the Nazirite may drink wine. This is the law of the Nazirite who vows his offering to the Lord in accordance with the separation, in addition to whatever else he can afford. He must fulfill the law or the vow he has made according to the law of the Nazirite. It's a mouthful, I know. Bear with me. Ok, capítulo 6. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga una promesa especial, una promesa que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas, ni pasas. Mientras dure su promesa de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su promesa de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración a Dios. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio por el perdón de pecados y la otra como holocausto. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado del nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a consagrar su cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada. Esta es la ley que se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto, como sacrificio por el perdón, una oveja de 1 año sin defecto y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de harina refinada amasados con aceite, hojuelas sin levadura, untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y ofrendas líquidas. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio por el perdón y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura.
También presentará las ofrendas de cereal y las ofrendas líquidas. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo un sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará el canastillo, un pan sin lavadura y una hojuela sin lavadura, más la espaldilla cocida del carnero. Pondrá todo esto en manos del nazareo. Después mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizando este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga una promesa. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir la promesa que hizo. Everyone take a breath. Todos tomen un Good suspiro. job. I know it's a lot. Yo sé que es mucho. How many of you guys, that's the first time you've ever heard of the Nazarite vow? ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que ustedes escuchan de la promesa de los nazareos? That's real. Same Eso for es me. real. Para mí también. When I was in 2016, when I was watching Azusa Now, En el 2016, cuando yo estaba viendo esa conferencia en I'm vivo, like, what are they talking about? yo no sabía de lo que estaban hablando. I never heard anything like this before. Yo nunca había escuchado algo como esto. And there's this burning old man Y hay este hombre viejo que está todo screaming on the stage, quemando y estaba gritando en la plataforma consecrate yourselves, y decía: conságranse, set your lives apart. separen su vida. And he's crying out, let the long hairs arise. Y él estaba clamando que los de pelos largos se levanten. I'm like, what is a Nazarite? What is he talking about? Y yo me preguntaba: ¿qué es un nazareo? ¿De qué está hablando? So Nazarite comes from the Hebrew word nazir, Un nazareo viene de la palabra hebrea nazir, which means to separate or to consecrate. lo cual significa consagrar o separar. So in number 6, take note of this. Entonces tomen nota de esto. This is Moses speaking. En el capítulo 6, este es Moisés hablando. And prior to this moment, Y antes de este momento, which we know in Exodus and Leviticus, que nosotros conocemos de Éxodo y Levítico, he had just given out the law of Moses on Mount Sinai, él ya había dado la ley de Moisés en el monte Sinaí. which are usually the long list of rules we like to skip. Y generalmente son todas las reglas que no nos gusta hablar de ellas. And we're seeing him bring the big crescendo Y estamos viendo que él está trayendo todo right before the priestly blessing, which you guys may know, the Lord bless you, the Lord keep you, make his face shine upon you. todas las reglas antes de la bendición que todos ustedes conocen. Right before that moment, Justo antes de ese momento de la bendición, he sneaks in this random invitation. él mete rapidito esta invitación. The Nazarite vow El pacto, la promesa de los nazareos, was not a required law. no era una ley requerida. It was an open-ended invitation Era una invitación para la persona que lo tome. for any man or woman Cualquier mujer, cualquier hombre, from any tribe, cualquier tribu, any age, cualquier edad, who desired quien deseaba to set their lives apart. separar su vida, In addition agregándose, to the law in Leviticus and Exodus, y esto va para agregarse de la ley de Levítico y de Éxodo. the law of Moses was the bare minimum. La ley de Moisés era lo mínimo, But the Nazarite vow pero la promesa nazarea was an invitation of whoever desired era una invitación para quien quiera que la tome, to go beyond what was required, para ir más allá de los requisitos, to possess more of God, para tener más de Dios, so you could say yes. para que tú puedas decir que sí. And I just want to break down really quick what are the stipulations of the Nazarite vow. Y quiero decirles rapidito qué es lo que está diciendo esta promesa nazarea. So obviously we know that it was an open-ended invitation, Obviamente sabemos ahora que es una invitación para quien quiera, but there's 3 key parts. pero hay 3 partes claves. We see in verses 3 and 4. En los versículos 3 y 4, The first thing was to abstain from wine la primera cosa es abstenerse de tomar vino and any grape juice. y cualquier jugo de uva. This symbolized complete separation Esto es simbólico de separación from completa any worldly indulgence or pleasure. de cualquier placer mundano. Number 2, no cutting hair. Número 2 es no cortarse el pelo. This was a visible physical sign of their consecration. Esta era una señal física y visible de su consagración. That when anybody looked at them, Que cuando cualquier persona los veía, they would know by their hair van a saber por su pelo, they're Nazarite. son nazareos.
The third thing was no contact with the dead. Y la tercera cosa es no tener contacto con los muertos. Which, to be honest, we read this and we're kind of like, that's a little harsh. Y de verdad que leemos esto y decimos, eso es un poquito duro. It literally says that if someone dies right in front of you, Literalmente dice que si alguien se muere enfrente tuyo, your first priority is to go cut your hair because you've been defiled. la primer prioridad es ir y cortarte el pelo porque ya tu sacrificio fue anulado. But not even to just rush to the person, are you okay? You can't touch them Pero ni puedes ir a la persona y decir, estás bien. No, no los puedes tocar because you were consecrated. porque tú eras consagrado. Which makes me think of Luke 14:26, which we know this. Y me hace pensar en Lucas 14:26, que ya conocemos eso. If anyone comes to me Que si cualquier persona viene hacia mí and does not hate his own father and mother y no odia a su propio madre ni and padre, wife and children ni hijos ni esposa, and brothers and sisters, hermanos y hermanas, yes, and even his own life, y sí, aún su propia vida, he cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. Ouch! I know some of y'all just got a little offended. Yo sé que algunos de ustedes se ofendieron un poquito. Honestly, I read that too, even now, and I'm like, dang, Jesus. Yo también leo eso ahora y digo, wow, Jesús. There's no empathy, there's no soft, cute Jesus. No hay empatía, no hay nada dulce acerca de esto. But the reality is that he is calling you beyond what you see here in this physical life, Pero la realidad es que te está llamando a ir más allá de lo que ves en esta so vida that you could física, set your eyes on things above. para que puedas fijar tus ojos en las cosas de arriba. This is not your home. Esta no es tu casa. This is not all there is. Esto no es todo lo que hay. You're not even living for, your family's lineage. No estás viviendo ni por el linaje de tu You're familia. in a new bloodline. Estás en una linaje de You're in a sangre new covenant. nuevo. Estás en un pacto. And that's what the Nazarite vow is challenging, and that's what Jesus challenged. Y eso es lo que esta promesa de Nazaret está desafiándonos a hacer. Total devotion, Que es estar devocionado completamente, even from natural obligations. aún de las obligaciones naturales. Some examples of Nazarites we see in the Bible. Algunos ejemplos de nazareos que vemos en la Biblia Samson, es Sansón. we see that in Judges 13. Vemos eso en Jueces capítulo He's one of the 13. most famous Nazarites. Es uno de los nazareos más And famosos. honestly, he messed up really bad. Y la verdad es que él metió la pata muy grande. I just want to say again, when we're talking about holiness and consecration, Quiero decirles otra vez que cuando estamos hablando de la santidad y la consagración, I know that some of you in the back of your head, you're thinking, I've been there, I've done that. yo sé que algunos de ustedes están pensando, yo he hecho eso, ya fui consagrado. This is just another list of rules. Esas son otras reglas que tenemos que seguir. This is just another standard that I can't reach. Otro estandarte que no puedo alcanzar. But I want to remind you Pero les quiero recordar that as we're in the new covenant, que mientras que estamos en el Nuevo Testamento, you're not living to become holy. no estás viviendo para convertirte en alguien santo. You're standing in what he's already done. Tú estás parado sobre lo que él ya hizo. You're living from holiness. Estás viviendo desde la santidad. So as we look at people like Samson, Entonces cuando vemos a personas como Sansón, you can take a breath. pueden tomar un suspiro. You're going to miss the mark sometimes. A veces te vas a equivocar. And Samson, he never cut his hair, which was the source of his, supernatural strength. Y Sansón nunca se cortaba el pelo y eso era la fuente de su fuerza sobrenatural. He had taken a vow of the Nazarite, Había tomado esa promesa de ser nazareo and he was set apart to be a deliverer for the y Philistines. y él había sido separado para liberar a los filisteos. From the Philistines, sorry. Liberar al pueblo de los filisteos. Number 2, Samuel, Número 2 es Samuel. which is in 1 Samuel. Y eso lo encontramos en 1 Samuel. We know this, that he was dedicated to God from birth, Sabemos que él fue dedicado a Dios desde que nació and he lived a life of separation y él vivió una vida de separación through prayer a través de la oración and a priestly calling. y un llamado de sacerdote. Samuel was not just a priest. Samuel no era solamente un sacerdote, He became a prophet and a judge. él se convirtió en un profeta y en un juez. And he was the final judge Y él fue el juez final before Israel cried out for a king. antes de que Israel clamó por un rey. And we know that God raised up Samuel in the midst of a corrupt priesthood. Y sabemos que Dios levantó a Samuel entre medio de un sacerdocio que era corrupto. Samuel was God's rescue plan for Israel. Samuel fue el plan de rescate de Dios para Israel. Number 3, John the Baptist. Número 3 fue Juan el Bautista. We know John the Baptist. He's the forerunner, Nosotros conocemos a Juan el Bautista, es el que corrió enfrente de todos de nosotros, preparing the way for the Messiah. preparando el camino para el Mesías. Angels appear to his parents, Zechariah, we know this, Elizabeth, is saying that he would become a Nazarite. Sabemos que un ángel se apareció enfrente de Zacarías y de Elizabeth y les dijo que su hijo va a ser nazareo. But he wasn't an echo, he was a voice. Que él no era un eco, él era una voz.
And he lived a life in obscurity and hiddenness in the wilderness, Y él vivió una vida escondido en el desierto, preaching the gospel of the kingdom predicando el evangelio del reino through repentance and baptizing. a través del arrepentimiento y de bautizar a otros. And actually, I don't know if you know this, Paul was a Nazarite. Y no sé si ustedes saben esto, pero Pablo fue un nazareo. In Acts 18, he took a vow, En Hechos capítulo 18, él hizo un pacto and he even shaved his head in fulfillment of his Nazarite vow. y se rasuró la cabeza cuando él cumplió esa promesa de nazareo. And we know that God raised up Paul Y sabemos que Dios levantó a Pablo to be a voice for the gospel like no one else. para ser una voz del evangelio como nadie más. And the last Nazarite I want to talk about is Daniel. Y el último nazareo que les quiero compartir es Daniel. He was a Hebrew boy who was taken captive in Babylon, a wicked, wicked, wicked nation. Él fue un niño hebreo que lo tomaron de niño de Babilonia cuando Babilonia era una nación muy corrupta. And Daniel took a stance in the midst of a crooked and perverse nation Y Daniel se paró en medio de una nación muy corrupta through fasting, the Daniel fast, a través de hacer el ayuno de Daniel and through prayer. y a través de la oración. And Daniel was set apart in a pagan culture Y Daniel fue separado de una cultura pagana as a faithful witness to Jesus. como un testigo fiel a Jesús. All of these men have a similar lifestyle. Todos estos hombres tuvieron un estilo de vida muy similar. They're not perfect people. No eran personas perfectas. They're not these, put together holier than thou people. No eran personas que eran muy santas, más santas que todos los demás. They're broken. Eran quebrantados, They messed up. fueron quebrantados, se equivocaban, They walked with a limp. caminaban y se tropezaban a veces, But they had set themselves apart pero se habían separado to him and him alone. para él y solo él. Holiness is more than moral perfection. La santidad es más que perfección moral. It is the very nature and beauty and loveliness of Jesus. Es la naturaleza y la hermosura de Jesús. It's who he is. Es quien él es. It's not a behavioral modification. No es modificar tu conducta. Even the Nazarite vow, I know we read it and we're like, that's a lot of rules. Aún el pacto de Nazareo, y yo sé que lo leemos y decimos, wow, qué But tantas there is a reglas. place in love Pero hay un lugar en amor where you go beyond the bare minimum. donde vas más allá de lo mínimo. Love makes you do wild things. El amor te hace hacer cosas locas. As a high schooler, as I'm facing all this opposition or whatever, Mientras que estaba en la prepa y estaba enfrentándome a toda esta oposición, I wasn't walking around going, oh my gosh, they hate me. Oh my gosh, they wrote that letter. yo no estaba caminando diciendo, ay, me odian, ay, escribieron esta carta. My eyes were on him. Mis ojos estaban fijados en él. I was in love. Yo estaba enamorada. I am in love. Yo Keep me estoy burning. enamorada. But there's a place though in love Hay un lugar en amor where you go beyond the bare minimum. donde vas más allá de lo mínimo. In the natural, we know this, when you get married, you make covenant. En lo natural sabemos que cuando te casas tú entras en un pacto. Today, obviously, when you're married, it's a legally binding contract. Hoy, obviamente, cuando te casas es un contrato que te ata legalmente. And it's an oath that you not only make to your spouse, but in front of usually witnesses. Y es un pacto que no haces solamente a tu cónyuge, pero generalmente en frente de testigos. But in the Old Testament, a covenant was a holy promise, Pero en el Antiguo Testamento un pacto era una promesa santa. not only with God as your witness, No solamente con Dios como testigo, but bound by blood. pero lo ataban por sangre. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, when someone were to break a covenant or break an oath, cuando alguien rompía un pacto o una promesa, there was stipulations. habían reglas. Literally, even Abraham, when he made a covenant in Genesis, Literalmente Abraham, cuando él hizo un pacto en Génesis, they cut an animal in half cortaron un animal a la mitad and they walked through the middle of the animal. y caminaron por medio del animal. I know Emily knows this. Yo sé que Emily conoce esta historia. Bloody and gory, a mess. Había mucha sangre, era todo un desastre. And they said, may what happened to this animal happen to me if I break my end of the covenant. Y ellos decían que lo que le sucedió a ese animal me suceda a mí si yo rompo esta promesa. Promises and vows and covenants in the old, they meant something, whether life or death. Promesas o pactos en el Antiguo Testamento significaban vida o muerte. But in the new covenant, Pero en el Nuevo Testamento,
God makes covenant with man, Dios hace un pacto con el hombre, knowing that you were weak, sabiendo que son débiles, knowing your personality, sabiendo sus knowing personalidades, your past, sabiendo, conociendo su pasado, knowing the way your heart's bent towards certain things. conociendo cómo tu corazón se dobla a ciertas cosas. So what does he do? Entonces, ¿qué es lo que él hace? The word becomes flesh, La palabra se convierte en carne and God makes covenant with himself y Dios hace un pacto con él mismo through Jesus, a través de Jesús. so that when you're faithless, he's faithful. Así cuando tú no tengas fe, él puede ser fiel contigo. But even in a natural marriage, Pero aún en un matrimonio natural, you're one yes to one person tú un sí a una persona by default equals a no to every other choice and every other option. también significa que le estás diciendo a no a cualquier otra opción, a cualquier otra persona. In the same way, En la misma manera, even through the Nazarite vow, aún con el pacto nazareo, there was a place where the law was sent out. hubo un lugar donde la ley era hablada And this is how man can reach God. Man can be made right with the Lord. o enviaban la ley de cierta manera y les decían a la gente que así es como el hombre puede alcanzar al But then Señor. beyond that, Pero más allá de there eso, was an invitation of, will you say yes to me había una invitación que decía, vas a decirme sí a and say mí no to every lesser lover? y decirle no a cualquier amante menor que yo. In the midst of a compromised culture, En medio de una cultura que te puede comprometer, in the midst of even you feeling like I'm a good church kid, en medio de ti a lo mejor sintiéndote como si tú eres un joven que va a la iglesia y estás you bien. don't think the Pharisees had every right to say, I'm righteous, I'm holy? They perfected the law. ¿No crees que los filisteos también tenían el derecho de decir yo soy santo, yo soy justo porque ellos perfeccionaron la They ley? knew the law like no one else. Ellos conocían la ley más que cualquier otra persona. But yet when Jesus walked in the scene, they did not recognize him. Pero cuando Jesús estaba caminando entre medio de ellos, ellos no lo reconocían. Because consecration is not about you being a whitewashed tomb. Porque no significa la consagración nada más estar creyendo sobre todo lo I'm demás. sorry, it's not about you coming in this room week after week and checking it off. La consagración no significa venir a la iglesia semana tras semana y nada más Although decir que I viniste. honor that Aunque yo honro eso and I love the church, y yo amo a la iglesia, this is not the end all be all. la iglesia en sí no es el final. He's looking for intimate ones. Él está buscando a las personas que tienen intimidad con él. He's looking for ones that he can trust. Él está buscando a personas con las que él pueda confiar. When he raised up Samson and Daniel and John the Baptist and Paul, Cuando levantó a Sansón, a Daniel, a Juan el Bautista y a Pablo. when he raised up an Isaac, when he raised up a Paul, when he raised up an Emily, Cuando él levantó un Isaac, un Paul, una Emily. it was because he was looking for an answer Es porque él estaba buscando una respuesta to the brokenness of an entire nation. de una nación que estaba quebrantada. There's no plan B. No hay un plan B. There's no plan B. There's no other plan. No hay un plan B, no hay otro plan. By his blood, he purchased an entire people Por su sangre, él compró todo un pueblo, from every tribe, tongue, and de language toda tribu, de toda lengua, de toda nación, to be his very own possession para que este pueblo sea de él and to be a kingdom of priests unto our God. y para ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios. You're his plan A Tú eres su plan A and his plan B y and su his plan plan B C and y his su plan D. C y su plan D. So you desiring to go deeper with the Lord, Entonces el tú decidir ir más allá con el Señor, to setting your life apart, el separar tu propia vida, it's not so that you can appear as a good church person. no es para que puedas parecer como una persona que va a la iglesia muy bonita. It's not so you can, impress me or Pastor Daniel or anybody in this room. No es para impresionarme a mí, ni al pastor Daniel, ni cualquier otra persona en este cuarto. It's because he's looking for ones Es porque Él está buscando that he can possess, a los que Él pueda poseer, that he can trust with the dreams of his heart. a los que Él puede confiar los sueños de su corazón. I look across this room Yo veo por este cuarto and I see so many personal dreams and personal prophetic words y yo veo tantos sueños personales y palabras proféticas personales and promises that the Lord has made you. y promesas que el Señor ya te hizo. But what if it doesn't happen the way you think? Pero ¿qué tal si no sucede de la manera que tú piensas que va a suceder? What if the promise he gave you wasn't for this generation? What if it was for your children? ¿Qué tal si la promesa que te dio no era para esta generación, sino para tus hijos? Will you be offended? ¿Te vas a ofender? Will you walk away? ¿Te vas a ir? I've seen so many do that.
Yo he visto a muchas personas hacer eso. I've done that. Yo he hecho eso. In 2022, En el 2022, I was coming out of one of the hardest seasons I think I've ever walked through my entire life. yo estaba saliendo de una de las temporadas más difíciles que yo creo que he tenido en mi vida. Harder than getting jumped. Más difícil de cuando me pegaron todas las chicas. I just moved to Texas with the Gen Z for Jesus team. Yo recién me había mudado a Texas con el equipo de Gen Z for Jesus. A few years before that, I was just at a really low place. Y unos años anterior a eso, yo estaba en un lugar muy bajo en mi vida. I had attempted to take my own life Había twice. tratado de tomar mi propia vida 2 veces. One of the times while I was with my spiritual dad, Brian Barcelona, Una de las veces yo estaba con mi papá espiritual, Brian Barcelona, while we were in Singapore, mientras que estábamos en Singapur. I'm leading worship to 3,000 people. Yo estaba guiando a 3,000 personas en la adoración. And I'm literally, this is so wild, but I'm literally singing like, suicide's gonna break in the room. Yo literalmente estaba cantando como el suicidio se rompe en este cuarto. When that night, Cuando esa noche I'm literally walking across a bridge yo estaba caminando por un puente and I wanted to jump off. y yo And I tried quería it. y yo traté de saltar. And I remember meeting with Brian and Marcella. Y yo me That acuerdo que tuve una junta con Brian y Marcela. Well, actually, they trapped me. They said, you need to sit down and talk to us. O en realidad ellos me dijeron, siéntate y habla con nosotros. And I remember just looking them in the eyes, Y me acuerdo que yo los miré a los ojos saying, I want to die. y les dije, me quiero morir. It made no sense. No tenía sentido. Obviously, it was demonic, Obviamente era demoníaco, but there was just deep, deep pain pero in my heart. había un dolor tan profundo en mi corazón. And coming out of that season, Y mientras que yo salía de esa temporada, I was in like a 4-year relationship, yo estaba en una relación de como 4 años and that fell apart too. y eso también se rompió. And we moved to this new city. Y me mudé a esta nueva ciudad, I don't know anybody. no conozco a nadie. Everything that we had built in LA with all the Jesus clubs, Todo lo que habíamos edificado en Los Ángeles con todos los Jesus Clubs, it all just came crashing down ya todo no existía because every high school in America was shut down. porque todas las preparatorias en América se habían cerrado. Everything I had put my faith and my hope in, relationships, the ministry, the movement, even myself, Todo lo que yo había puesto mi fe y mi esperanza en, que era el ministerio, las relaciones, aún a mí misma, it was shaken. todo eso fue sacudido And it was His mercy. y fue su misericordia. Because even like Abraham with Isaac, Porque aún como Abraham con Isaac, sometimes He'll put His finger on the very thing He promised you, aún a veces Él va a poner su dedo en la cosa que Él te había prometido, just to know He has you. solamente para saber si Él te tiene. Does He have you? ¿Él te tiene? Can He really put His finger on everything in your life? Él puede poner su dedo en todas las cosas de tu vida. I wish I could stand before you right now and say, yeah, I'm there. Quisiera decirles a ustedes, yo estoy ahí, yo soy esa persona, I'm not. pero yo no soy esa. I'm not. Yo no soy esa persona. But I'm taking the Romans 12 posture today, Pero estoy tomando la postura de Romanos and 12 every day y todos los días. I present my body to Yo- you as a living sacrifice. Yo presento mi cuerpo ante ti como un sacrificio vivo, Holy, santo, pleasing, agradable, acceptable unto you. aceptable ante ti, For this is true worship. porque esta es la adoración verdadera. There's a place in love Hay un lugar en amor where it doesn't matter what the cost is anymore. donde ya no importa el costo, It doesn't matter what it requires of you. ya no importa lo que requiere de ti, It doesn't matter what He puts His finger on. no importa lo que Él puede poner presión, He has you. Él te tiene. Your life is an altar. Tu vida es un altar. Eternal life, in John 17 it says this, eternal life is to know Him. En Juan 17 dice, la vida eterna es conocerle. And that doesn't begin when you make it to heaven. Y eso no comienza cuando llegas al cielo. I feel like, coming from being a quote unquote church kid, Yo siento que, diciendo entre comillas que vine de la iglesia, I remember just being like, one day I'm going to make it out of here. I'm going to make it to heaven. Beam me up, Lord. yo me acuerdo de decir, un día yo voy a llegar ahí, voy a llegar al cielo, Señor. Especially when I was in high school. Especialmente cuando estaba en la I preparatoria. wanted to get out of the discomfort, out of the pain. Quería salir de todo el dolor, del no estar cómoda. And my ticket to heaven Y mi boleto al cielo was my escape plan. era mi plan de escape.
But I remember when the Lord took me on this journey in 2022, Pero me acuerdo cuando el Señor me llevó en una jornada en el 2022. He began to just put His finger on that place in my heart Empezó a poner su dedo, poner presión en ese lugar en mi corazón. where I'd made agreement with casual Christianity. Cuando yo me había puesto de acuerdo con cristianidad casual Everything that I built my relationship on, y todo lo que yo había edificado mi relación, it was about what He owed me. todo eso era acerca de lo que Él me debía a mí. You owe me the family. Tú me debes la familia. You owe me a good life. Tú me debes una vida You buena. owe me the finances. Tú me debes las You finanzas. owe me the prophetic word. You gave it to me. Tú me debes la palabra profética. Tú me la diste. And it wasn't about what I owed Him. Y no se trataba acerca de lo que yo le debía a What Él. other response would there be but have everything? ¿Qué respuesta quisieras si no es querer todo? He's given everything. Porque Él ha dado todo. So as I was slowly coming out of the season in 2022, Entonces, mientras que yo I was sitting in my room spending time with the Lord, salía de esa temporada en el 2022, yo estaba pasando tiempo con el Señor en mi cuarto and I was just a complete mess y era un desastre. because everything that I thought life was supposed to look like, that's not how it happened. Porque todo lo que yo pensaba que mi vida iba a ser no estaba sucediendo. And I remember just sitting on my piano, just weeping. Y me acuerdo que yo estaba sentado en un piano y estaba llorando. And I started just singing to Jesus, Jesus, you don't owe me anything. Y le estaba empezando a decir a Jesús, Jesús, no me debes nada, I owe you everything. sino yo te debo todo. You're the treasure in the field. Tú eres el tesoro. You're the pearl of great price. Tú eres la perla más preciosa. If I have you, I have it all. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Jesus, you're worth everything. Jesús, tú eres todo, vale la pena por ti. This is the call of a Nazarite. Ese es el llamado de un nazareo. It's beyond what's permissible. Es ir más allá de que te permiten hacer. This isn't just about coming out of sin. No es solamente el salir del pecado. This isn't just about, okay, I'm going to, avoid this, don't talk like that, don't do this. No es nada más, ok, voy a evitar eso, no voy a hablar así, sí voy a decir esto. There's a place in love, again, where you don't even care. You don't even care what you look like. You don't even care what the list of whatever. You're in love. You'll do anything. You'll go anywhere. All of a sudden, music sounds different. Hay un lugar en amor donde nada importa y no importa cómo te ves, no importa All cómo of te a sudden, escuchas. jokes sound different. Y de repente la música suena diferente, los chistes suenan diferentes. All of a sudden, your dreams are different. De repente tus sueños son diferentes. Everything changes because it's about loving Him. Todo cambia porque todo se trata acerca de It's amarlo a not Él. about Him having the first place. No es Él tener el primer lugar, It's about Him being everything, consuming it all. es Él siendo todo, consumiéndolo todo. After that encounter in my room, Después de ese encuentro en mi cuarto, I went on a 6-month Nazarite vow. yo fui en una consagración nazarea de 6 meses. I'm a little old school, so I literally wrote up a contract Literalmente yo escribí un contrato that I made my spiritual parents sign. que hice que mis padres espirituales firmen. But it was one of the best decisions I ever made, Fue una de las mejores decisiones que yo hice en mi vida. because when I had made that decision to set apart those 6 months, Porque cuando yo tomé esa decisión de consagrarme por esos 6 meses, it wasn't about, it wasn't about, oh, now God's gonna come closer than ever before. no era "Oh, ahora Dios se va a acercar a mí más que nunca antes". It was about me becoming aware of how close He's always been, Era que yo quería ser más apercibida de qué tan cerca Él siempre ha estado and how much I had put entertainment and complacency y cuánto yo había puesto el entretenimiento and o la ministry and complacencia promises o ministerio o promesas. above Him, and I didn't even know. Lo había puesto sobre Él y ni siquiera me había dado cuenta. Do you want to be a sign to your generation? ¿Tú quieres ser una señal a tu Do generación? you want to be a sign to your generation? ¿Quieres ser una señal para tu Do generación? you truly want to have intimacy with Jesus? ¿De verdad quieres tener intimidad con Jesús? Become a living sacrifice. Tienes que convertirte en un sacrificio vivo. This isn't just about you. You don't have to take a Nazarite vow. No, esto no se trata que tú tienes que tomar una promesa nazarea. But as new covenant believers, Pero como creyentes del Nuevo Testamento, you're living in a covenant. estás viviendo en un pacto. And in covenant, Y en ese pacto there is a way of expressing that love. hay una manera de expresar ese amor. Your life now is an offering. Tu vida ahora es una ofrenda. Your life is an offering. Tu vida es una ofrenda.
Get in the secret place. Métete en ese lugar secreto. Read your Bible. Lee tu Biblia. Fast. Ayuna. Even from entertainment and comfort. Aún del entretenimiento y de tu zona de confort. And as I end, I just want to read Hebrews 10. Y mientras que concluyo, quiero leer Hebreos capítulo 10. Hold on, let me flip there. Okay. Hebrews 10. Here we go. Lock in, y'all. Concéntrense. Okay. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. If it could, would they not have stopped being offered? For the worshipers would have been cleansed once and for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins, because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God." First he said, "Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made." Then he said, "Here I am. I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest, our high priest, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Since that time, he waits for his enemies to be made his footstool, because by one sacrifice, he is made perfect forever. That's us, those who are being made holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, he said, "This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them in their minds." Then he adds, "Their sins and lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven, there is no longer any sacrifice for sin. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, open for us through the curtain that is his flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Hebreos capítulo 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no de la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: "A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad". Primero dijo: "Sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran.
Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes a la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Yes. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You're in a new covenant. Estás en un nuevo pacto. You're in a new bloodline. Estás en una nueva línea sanguínea. There's no longer sacrifices for sin. Ya no hay sacrificios por el pecado. There's been a sacrifice made. Ha habido un sacrificio que fue hecho. There's been a covenant drawn by blood. Ha habido un pacto que lo dieron por sangre. And now whatever we get to offer up to him, Y ahora cualquier cosa que le podemos ofrecer a it's Él because of love. es por causa del amor. It's because of love. Es por causa del amor. No greater love than this. No hay amor más grande que este, Than the one who lays down his life for his friend. que aquel que da su vida por su amigo. So there's a place in love that he's tapping on your heart this morning. Entonces hay un lugar en amor que le está tocando tu corazón en esta mañana. How far will you let your heart go? ¿Qué tan lejos vas a dejar que tu corazón vaya? How abandoned will you let yourself be? ¿Qué tan abandonado vas a dejar que tú mismo Even if your estés? family rejects you, Aun si tu familia te rechaza, even if it's countercultural, aun si va en contra de la cultura, even if you look stupid, aun si te ves estúpido, you no longer live. ya no vives tú, Christ now lives within you. sino que Cristo vive en ti. And the life that you're now living, Y la vida que ahora estás viviendo, you get to live by faith through the Son. la puedes vivir a través de fe por el Hijo. You have full confidence to be as close to God as you desire. Tienes la confianza para estar tan cerca con But Dios you como tú have to make a deseas choice. estar, y tienes que tomar una decisión. Will you make war on anything that hinders love? Vas a hacer guerra con cualquier cosa que impide el Can amor. God trust you as a Samuel? Dios te puede confiar como un Samuel. Can God trust you as a Daniel? Dios te puede confiar como un Daniel. Can God raise you up as a John the Baptist? Dios te puede levantar como un Juan el Bautista. You know what Brian always says? Brian siempre dice, Maybe you don't know. I'll tell you. Brian always says Brian siempre dice that he didn't come to make bad men good. que Él no vino para hacer hombres malos buenos, He came to make dead men live. sino que vino para hacer que los hombres muertos You vivan. know who God can trust? ¿Sabes a quién puede confiar Dios? A man or woman that's dead to themselves. Un hombre y una mujer que está muerto a sí They hold mismo, on to nothing. que no se aferran de nada. Their one desire is to please him and him alone. Su único deseo es complacerle a Él y solamente a Él. I feel like the Lord this morning wants to restore the fear of the Lord. Creo que siento que esta mañana el Señor quiere restaurar el temor a Dios. And the fear of the Lord is not being scared of him. Y el temor de Dios no es tenerle miedo, Though he is a terror. aunque Él sí puede ser un terror. The fear of the Lord is having the awareness Pero el temor de Dios es estar apercibido that those burning eyes of fire que esos ojos de fuego are forever upon you. siempre están sobre ti. That you truly do live your life Que de verdad vas a vivir tu vida before an audience of one. ante la audiencia de uno. So how I talk, Entonces, así como yo hablo, what I think, lo que pienso,
the affections of my heart, las afecciones de mi the things corazón, I do when no one's watching, las cosas que hago cuando nadie me ve, the motivations of my life, las motivaciones de mi vida, the way I honor my authorities, la manera que yo honro mis every autoridades, part of me. toda parte de mí. I want it to be an offering of love. Quiero que sea una ofrenda de amor, An offering of love. una ofrenda de amor, An offering of love. una ofrenda de amor. Can we just stand to our feet? Nos podemos poner de pie. There's a few things that I felt in prayer. Hay unas cosas que yo pude sentir mientras que oraba. Don't worry, I'm not going to ask you to raise your hand. Y no se preocupe, no voy a pedir que levanten la mano, But I just want to read them out. pero quiero leerlas. I felt like there were people